Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor honoris causa del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Yitzhak Leige Zavala. Con la cátedra La Savia de la Vida. Bueno, repitiendo un poquito la introducción, quiero agradecer al Colegio Oficial Internacional de Doctores por esta invitación. La verdad, un saludo cordial desde Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Soy el doctor Yitzhak Leige Zavala, actualmente director del Banco de Sangre Regional Santa Cruz. Y el objetivo de esta presentación, que no se vayan a asustar, que se ve un poquito larga, pero la mayoría son imágenes. El objetivo es poder mostrar un poquito sobre la importancia de la sangre, sobre nuestra vida, sobre nuestra salud y las características que puede tener eh, el tener en buena condición, en buen funcionamiento nuestra sangre para nosotros y en el caso que sea necesario tal vez apoyar o donar para las personas que lo requieren. Entonces el tema que voy a presentar es eh, la savia de la vida, la sangre, y enseguida vamos a explicar también por qué el nombre o el título. Bien, recordar de que esta presentación es netamente, como se dice, de carácter educativa, orientativa, aclarativa y sobre todo humanística. El objetivo es tratar de llegar a un mayor grupo de personas, de público, con el objetivo de aclarar muchos puntos que podemos tener en duda sobre lo que corresponde a la sangre, que es un elemento muy importante y no lo digo solamente porque yo trabaje con ellos, sino porque eh, lo vamos a ver enseguida en esta presentación, que es una presentación bastante informativa. Por lo tanto, el objetivo principal de esta conferencia es educar, aclarar todos los aspectos fundamentales relacionados con la sangre humana, la función y la relación con la buena salud, la prevención de enfermedades, desde un punto de vista práctico, documentado y sobre todo basado en evidencia científica. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta presentación, tratar de aclarar todos los puntos necesarios referente a la sangre. Revisando rápidamente un poquito de la etimología, estamos hablando del castellano sangre, estamos hablando que viene del latín sanguinem, sangre, lo establece también la Real Academia Española de la Lengua Española, que es un líquido generalmente de color rojo que circula por nuestras arterias y venas, tanto del cuerpo de seres humanos como de animales, ¿no? Eh, el nombre o el título de esta presentación dice justamente la savia de la vida, la sangre. En este caso, comparamos la sangre nuestra con la savia de los vegetales, de los árboles, que nos permite o permite en este caso el adecuado funcionamiento, correcto funcionamiento de todas las partes, órganos, tejidos de ese ser vivo. La sangre también se tiene como concepto un tejido conectivo, eso es algo que debemos recordar, que es un tejido conectivo líquido dentro de los compuesto por células Ya, que es vamos el a mío, no ver, es. y algunas características importantes que están suspendidas en el plasma, que es el agua. Gran parte de la sangre está compuesta por agua, eso también tenemos que recordar, y parte de la función de la sangre es lo más importante, oxigenación, transporte de nutrientes para el cuerpo, para que siga funcionando correctamente, el retiro del dióxido de carbono, que es el oxígeno utilizado, desde lo que son los pulmones, los órganos, riñones, aparato digestivo, hasta los lugares de desecho. Entonces, por eso la situación comparativa, podemos decir, de esta presentación con el título, ¿no? De la savia, porque en realidad lo que se trata es de entrar al público, a la población, explicando de una forma lo más didáctica posible y sobre todo que no vaya a asustarnos, porque siempre que escuchamos de sangre o transfusiones o donación, se nos viene a la mente algo tal vez peligroso, algo que nos pueda afectar a la salud, y justamente eso es lo que queremos aclarar el día de hoy. Gran parte de la composición de la sangre, que es el elemento vital del ser humano, está compuesto por plasma, que es agua, 60%, y más o menos un 40% de elementos formes, que son las células. Entre ellas están las plaquetas,
y otros elementos celulares que nos ayudan a funcionar correctamente. Sistema de defensas, sistema para evitar la pérdida sanguínea, que son las plaquetas, dentro de nuestro organismo. Pero buscamos un poquito más a profundidad qué era lo que se pensaba anteriormente en la antigüedad, ¿no? En la historia de la humanidad sobre la sangre. Siempre se ha pensado de que la sangre es un elemento mágico por distintos pueblos, culturas del mundo, en el cual siempre se pensó que era algo vital, mágico. Incluso hay bastantes pinturas antiguas donde incluso mencionaban algo bastante llamativo que era la, la transfusión en aquel tiempo, que era la ingesta de la sangre. Incluso se mencionaba ingesta de la sangre de animales, ¿no? De enemigos, para poder adquirir la fortaleza de ese ser, ¿no? A través del consumo se mencionaba de la sangre, ¿no? Incluso en la cultura egipcia hay algunos grabados en los cuales indican de que, o mencionaban de que se bebía sangre recién obtenida de algunos animales para poder mejorar o mejorar la condición de salud, ¿no? Entonces vemos que también en las culturas antiguas se mencionaba el consumo o la bebida de sangre fresca para poder mejorar la condición de salud, según lo que se mencionaba en aquel tiempo. Aristóteles también mencionaba de que la sangre se forma en el corazón, fluye por las venas y se absorbe en los vasos sanguíneos, que son las arterias. Entonces vemos que había bastante interés en la antigüedad sobre lo que era la sangre. Incluso Galeno, que es considerado el padre de la medicina, mencionaba que el corazón es una masa muscular que bombea la sangre a los pulmones. Demostró que las arterias transportan sangre, que enseguida vamos a comentar. Y aquí había algo interesante, por eso justamente estamos buscando esta presentación, en la cual siempre en la antigüedad se mencionaba la sangre con las emociones. ¿Qué quiere decir? Que se mencionaba de que si las personas estaban deprimidas, decaídas, se mencionaba de que era alguna situación relacionada con alguna falla o algún problema en la función correcta de la sangre. Por eso se realizaban las llamadas sangrías terapéuticas, que eran pequeños cortes que se realizaban en el cuerpo de las personas para que pierda una cierta cantidad de sangre y a través de ello se pueda eliminar, ¿no? Se pueda eliminar ese humor o esa situación negativa que tenía relacionado con la enfermedad. Actualmente, y no es la sangría que estamos viendo en la imagen, pero actualmente incluso se realizan en los bancos de sangre las llamadas sangrías, que son procedimientos para extraer sangre en algunos pacientes que tienen procesos oncológicos, problemas de la sangre, para poder liberar temporalmente esa condición de enfermedad y que se encuentre en una mejor condición para recibir su tratamiento. En este caso, retirando eritrocitos, glóbulos rojos o glóbulos blancos, o cuando hay mucha cantidad tal vez de proteínas, anticuerpos, eso actualmente se hace en los bancos de sangre. En la antigüedad se pensaba mucho y se hacía procedimientos de sangría, en los cuales mencionábamos algunos pueblos como babilonios, hindúes, chinos y aztecas, realizaban procedimientos de sangría terapéutica para mejorar la condición de salud de los pacientes, ¿no? Era parte de la terapia que se aplicaba en aquellos tiempos. Incluso se mencionaba la, la teoría de sangrar para sanar, hacer un pequeño corte, hacer que la persona sangre y de esta forma eliminar posiblemente la enfermedad o el problema que tenía esa persona. Pero había un pequeño inconveniente en aquella época, que era que no se había descubierto los vasos sanguíneos, que son los que transportan la sangre, y justamente ese es el complemento fundamental de una correcta circulación, la correcta estructura y función de los vasos sanguíneos. Mencionamos aquí un gran contribuyente a lo que fue el descubrimiento de los vasos sanguíneos. Ibn al-Nafis en el año 1200 descubre el flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos que tiene el ser humano, y posteriormente se fortalece con estudios de Miguel Servet en el año 1553. Por lo tanto, vemos de que todo esto fue fundamental para
poder aplicar los tratamientos que ahora se realizan con respecto a las donaciones y transfusiones de sangre, ¿no? Vemos en esta imagen una fotografía de algunos pueblos de Centroamérica, Sudamérica, donde se está realizando una sangría terapéutica colectiva, en el cual vemos en la parte central el médico del pueblo, ¿no? Del lugar donde está realizando estas sangrías para poder curar posiblemente de alguna enfermedad, ¿no? A aquellos, aquellos integrantes de la comunidad. Y como vemos, eran situaciones que se realizaban frecuentemente en tiempos antiguos, siempre buscando condiciones de la sangre, buena condición y buena condición del paciente. Incluso en la antigua Europa mencionamos de que en el caso del rey Luis XV de Francia se le practicó algunas sangrías llamadas terapéuticas, que en aquel tiempo también se utilizaban sanguijuelas, ¿no? Para poder extraer sangre y de esta forma tratar de mejorar la condición de salud. Entonces vemos de que en diferentes tiempos ha habido esta situación de búsqueda en cuanto a lo que son los tratamientos para mejorar la condición de la salud a través de la sangre. El profesor William Hervey fue quien por primera vez descubre o, como se dice, investiga completamente el sistema circulatorio, y eso fue lo que aportó grandemente a la medicina, no solamente la situación de las donaciones, transfusiones, sino también todas las terapias que actualmente podemos decir que se realizan de forma endovenosa o por tratamientos endovenosos. ¿Por qué es importante en el caso de los seres humanos la circulación? Algunos autores comparan la circulación sanguínea como una autopista, una carretera, ¿no? En la cual debe correr la sangre libremente para poder llegar a los órganos de destino y activar su tratamiento correspondiente. Algo contrario a esa circulación sería una congestión, ¿no? En el cual esa congestión evitaría de que lleguen los suministros, si comparamos a una ciudad, las diferentes ciudades, estamos hablando de alimentos, provisiones, medicamentos, ¿no? Incluso estamos hablando de elementos vitales para poder llegar a diferentes partes de la ciudad. Lo mismo ocurre con el sistema sanguíneo, sistema circulatorio. Si no está correctamente equilibrado, buena cantidad de células, buena cantidad de líquidos, buena cantidad de volumen sanguíneo, buen funcionamiento, generaría una congestión que afectaría a todos nuestros órganos. En realidad, todos tratamos, ¿no? De conservar o mejorar nuestra salud a través del tratamiento a diferentes órganos específicos, pero estamos viendo de que es muy importante también conservar la circulación sanguínea en forma correcta, porque a través de esto nosotros podemos llegar con los elementos vitales hacia los diferentes órganos y viceversa, que los diferentes órganos eliminen a través de esta vía elementos que pueden afectar o pueden ser tóxicos para nuestra salud. A través de ese descubrimiento de la circulación sanguínea aparecen otros elementos de estudio, como la investigación del profesor Christopher Wren, médico inglés, el cual por primera vez coloca elementos en la vía sanguínea. Estamos hablando del año 1600, bueno, cerca del año 1700. Por primera vez inyecta, y lo mencionamos, cerveza y vino en la venita de un perro para ver por primera vez, en realidad, como se dice, sí, se podrían hacer tratamientos a través de las venas que ya se habían descubierto en el año 1500 para poder mejorar la condición de tratamientos de los pacientes. A partir de allí también se empiezan a hacer las transfusiones entre animales. El profesor Richard Lauer fue el que por primera vez realiza transfusión entre animalitos, no entre perros. En el mundo existen también los bancos de sangre de animales en los cuales se busca la compatibilidad sanguínea y la mejor condición de la sangre para poder transfundir a ese paciente que lo requiere y que reciba en forma correcta esa transfusión. Algo que en realidad entorpeció
el procedimiento de las transfusiones, si queremos mencionar en la antigua Europa, entre el año 1700 a 1800, casi un siglo, fue las transfusiones que se realizaron en aquel tiempo entre animales o viceversa, de animales a seres humanos, ¿no? Pensando de que de esa forma se podría ayudar a mejorar la condición del paciente, pero no se pensó en las condiciones biológicas microscópicas que tenía, ¿no? La comparación de la sangre del animal con el ser humano. Y bajo esa situación de riesgo que apareció en aquel tiempo, se prohibieron casi un siglo las transfusiones en Europa para posteriormente retomarse con mucho estudio, investigación y esfuerzo en la misma Europa a partir del año 1800, 1900, 1800 exactamente. En el siglo pasado podemos decir que se descubrió algo muy importante que fueron los glóbulos rojos, los vasos sanguíneos, la hemoglobina, que es la unidad funcional y estructural de los glóbulos rojos. A través de ella se puede oxigenar los leucocitos, que son importantes para la defensa, y la médula ósea como órgano hematopoyético, lo cual actualmente ha permitido los trasplantes llamados de las células madre o células que pueden, o células troncales que pueden regenerarse en pacientes que tienen una falla en el proceso de producción medular. Entonces vemos que esos estudios que se han hecho en casi más de 500 años, ¿no? De la sangre, desde los primeros procesos de donación, transfusión, incluso descubrimiento de los vasos sanguíneos, han ido aportando actualmente a todo lo que hace actualmente sobre las donaciones y transfusiones. Viendo un poquito la evolución histórica de lo que ha sido la investigación, los procesos de transfusión, hemos visto que han habido bastantes mejoras hasta la actualidad en procesos de donación y transfusión. Eh, Verificando un poquito también y sobre la donación, en el caso de la donación de sangre, se menciona, ¿no? Y es importante resaltar como el primer donante de sangre, según lo que explica el teólogo, el padre Mateo Bautista, que es un religioso Camilo, uno de los primeros donantes de sangre ha sido nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso está dentro también dentro de la historia de la religión católica. Pero también es importante resaltar la primera transfusión que se hizo en el mundo, igual relacionado con la situación de la iglesia. Estamos hablando del año 1492. El médico del Vaticano, Stefano Ifesura, realiza la primera transfusión documentada para el Papa Inocencio VIII, que tenía un problema renal y tenía una anemia bastante fuerte y que necesitaba de transfusión de sangre para mejorar su condición de salud. Solo que en aquel tiempo, estamos hablando del año 1400, 1500, todavía no se habían descubierto o no se había investigado el sistema de vasos sanguíneos y lamentablemente el procedimiento no fue lo correcto porque en realidad la sangre se la dieron en transfusión por vía oral y la extracción de la sangre se hizo a menores pequeños, ¿no? De edad. Es por eso que a partir de esa situación ya se empieza a crear protocolos, ¿no? Que se dice de lo que son características de los donantes de sangre y sobre todo para posterior, en caso del descubrimiento de los grupos sanguíneos y los vasos sanguíneos, que aportan una mayor seguridad en la transfusión. Entonces, esto queda registrado en las páginas de la medicina como un primer intento de la transfusión, pero en realidad que no fue correcto, ¿no? No fue favorable y al final el paciente falleció. Quien realiza en realidad las transfusiones correctamente fue el médico obstetra James Blundell en el año 1818, que incluso él crea su propio equipo de transfusión con algunos elementos metálicos para evitar la coagulación y lo hace para salvar mujeres con complicaciones del parto, cesárea, embarazo, y para tratar de sacar de esa situación de anemia. Entonces,
Este procedimiento del profesor James Blunden es el considerado actualmente uno de los más, podemos decir, correctos dentro de la medicina, porque a partir de allí se ha fortalecido mucho lo que ha sido las transfusiones, porque él creó su propio equipo de transfusión, que actualmente, vamos a ver enseguida, se han mejorado bastante. Algo que ha creado una seguridad sanguínea muy grande ha sido, en este caso, el descubrimiento de los grupos sanguíneos por el médico austriaco Karl Steiner, que descubre el sistema ABC o el primer sistema de grupos sanguíneos, y a partir de allí aparecen las transfusiones de sangre correctas, ¿no? Incluso antes de este año 1901 no existían los bancos de sangre porque en realidad no había forma de almacenar bolsas, no habían donantes y lo más importante, no había forma de conservar esa sangre más tiempo, ¿no? Se extraía y directamente tendría que pasarse al paciente. Algo que también debemos recordar es que el profesor Luis Agote, un médico argentino, obstetra también, fue el que descubre el anticoagulante que actualmente se utiliza en las bolsas de sangre desde hace estamos hablando ya casi un siglo. Y eso ha permitido la conservación de las bolsas de sangre en forma correcta en los bancos de sangre. Y justamente gracias a este descubrimiento es que se empiezan a crear los bancos de sangre en el mundo, con el descubrimiento del profesor Luis Agote, que es un médico argentino que nos apoyó bastante en esa situación y gracias a él actualmente existen los bancos de sangre en el mundo por la conservación de la sangre en forma correcta. La primera transfusión que él realizó en realidad la hizo para una paciente, mujer, posparto, que estaba con una hemorragia bastante fuerte y que de la cual tal vez no haya sobrevivido, gracias a la transfusión que realizó el profesor Luis Agote, ayudó a que esa pacientita salga y bueno, pueda retirarse a su casa a los 3, 4 días, ya estaba en su casa y estaba en buena condición de salud. Y el donante justamente fue un funcionario del mismo hospital de Rawson. En cuanto a los bancos de sangre, mencionábamos rápidamente que aparecen a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Toda situación negativa en algún momento es bueno, trae una situación positiva. Y la situación positiva ha sido de que aparecen los primeros bancos de sangre, tanto en Estados Unidos, en Europa y posteriormente Sudamérica, Centroamérica. Estos bancos de sangre justamente nacieron para poder salvar la vida de los soldados en el campo de batalla. En el año 1917, la Primera Guerra Mundial, se decide, aquí estamos viendo uno de los primeros bancos de sangre móviles que se empieza a colectar sangre de los ciudadanos y posteriormente se transmite esas unidades a el campo de batalla para poder mejorar la condición de los pacientes. Incluso eh, hubieron tantos donantes que se empezó a almacenar y producir lo que actualmente se llaman hemoderivados, que son algunos productos como albúmina, anticuerpos, fibrinógenos, que son factores de coagulación para poder utilizar en pacientes ya en forma específica. El objetivo fundamental era conservar, obtener sangre y almacenarla, pero es bueno, como se dice, revisar el pasado para mejorar el presente y proyectar el futuro. Es bueno saber de que en el año 1922 también se creó un banco de sangre de cadáveres, que significa que las personas que fallecían, como cuando se dona órganos, voluntariamente donaban su sangre. Esa situación no duró mucho tiempo porque en realidad bajo el control de calidad posterior y la verificación y seguimiento de, de esas donaciones, se veía que no eran lo correcto y lo óptimo para los pacientes. Esto fue en la antigua Unión Soviética, ¿no? Eso se realizó en el año 1922. En esta foto estamos viendo una transfusión ambulatoria en un soldado, un campo de batalla. Esta es una foto de la empresa Grifols que prepara bolsas de sangre y vemos que utilizaban, ¿no?, las llamadas bolsitas de vidrio para hacer las botellitas de vidrio que antes se almacenaba la leche para poder transfundir la sangre. Ahí vemos a un soldado en el campo de batalla. El objetivo
de los bancos de sangre al inicio fue salvar los soldados en el campo de batalla. Este es un pequeño equipo de donación-transfusión. En realidad esto es un resumen de un equipo de donación. Aquí estamos viendo la botellita y los tubos, todo en realidad es de vidrio. Se usa material de plata y en este caso la plata para evitar la coagulación en aquel tiempo, porque como que todavía no se había descubierto completamente los anticoagulantes. Y bueno, vemos que es un material bastante delicado, está en una caja de madera, totalmente cubierto. Esto era lo que se resume actualmente en un banco de sangre, mini banco de sangre y un pequeño equipo de transfusión. Era así como se hacían las transfusiones directas, o también le llamaban transfusiones calientes, directo desde el donante hacia el paciente para estabilizar, salvar la vida. El objetivo de las transfusiones era salvar la vida de los pacientes, pero también después se vio que era una necesidad poder conservar más cantidad de sangre para poder salvar a más pacientes. Y justamente se crea el primer banco de sangre registrado en el mundo en el año 1937 en Estados Unidos. Estamos hablando en el Cook Country Hospital de la ciudad de Chicago, que actualmente sigue vigente, ¿no? Entonces, estos bancos de sangre fueron los primeros también en España, en Italia. Y vuelvo a repetir, toda situación negativa puede traer algo positivo. Cada año se celebra el Día del Donante Voluntario Altruista de Sangre el 14 de junio. ¿Por qué el 14 de junio? Porque es la fecha de nacimiento del profesor Carl Steiner, que descubre los grupos sanguíneos, y cada año la Organización Mundial de la Salud la celebra en cada país, ¿no? ¿Esto para qué? Para tratar de fomentar la donación voluntaria y altruista de sangre. Hasta el momento, y vamos a ver enseguida, vemos que es importante la donación porque a través de ello se han salvado muchas y miles de vidas en el mundo. Y algo importante que también debemos recalcar, que en realidad no siempre lo decimos con los donantes, es de que también al donar nosotros sangre nos estamos fortaleciendo. Y eso está también en evidencia científica que debemos también compartir. Las bolsas de sangre antes del año 1950 en realidad eran pequeñas botellas, el riesgo era que se rompían y posteriormente aparecen las bolsas plásticas o de PVC que se usan ya hace más de 50, 70 años actualmente y que generan una excelente calidad de transporte y conservación de sangre. Estos eran parte de los equipos antiguos de donación-transfusión. Aquí vemos una pequeña botella de vidrio, una pequeña manguerita para extraer del donante, que generalmente eran soldados, y otra pequeña manguerita para transfundir, ¿no? Ahí vemos junto con el material militar. Este era otro equipo, igual por una agujita para extraer, por la otra para transfundir, que quiere decir que se extraía pequeñas cantidades y se le pasaba pequeñas cantidades al paciente. Comparado con los equipos actuales, ¿no? Que son bastante modernos, bolsas de plástico y equipos de transfusión que permiten de que no haya riesgo, ¿no? Que por cierto son descartables y que no permiten ningún riesgo para los pacientes ni para los donantes, para ninguno de los dos. Ahora, justamente donde llegamos fue a obtener el mayor reto del mundo, queremos decir que es la búsqueda de donantes, ¿no? Y eso fue lo que ha estado fortaleciéndose desde hace más de 70, 80 o más años. Y justamente de ahí aparece la Cruz Roja en Londres, que empieza a buscar donantes de sangre para poder captarlos y poder aumentar la donación voluntaria en los diferentes bancos de sangre. Eso fue algo muy importante. El personal de enfermería de la Cruz Roja Americana y a nivel mundial de los hospitales ha sido quien ha promovido siempre la donación y lo siguen siendo actualmente, por los cuales siempre nosotros brindamos los méritos correspondientes, porque son quienes explican al paciente, al donante, la necesidad de la donación y la transfusión, la importancia de la donación y la transfusión, y gracias a ese personal de enfermería que son considerados promotores de la donación, se puede llegar constantemente hacia la familia, la población, los, eh, la comunidad entera. Incluso vemos estas propagandas antiguas, ¿no? Donde
se ve justamente personal de enfermería convocando a la donación y relacionado con la guerra, el campo de batalla. Existen actualmente algunas organizaciones muy grandes en el mundo. Está la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, que se encarga de fomentar la donación y la transfusión. Está la Asociación Americana de Bancos de Sangre, que regula, controla a todos los bancos de sangre en el mundo, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los requisitos para la donación de sangre, a nivel mundial, importante la edad, 18 a 65 años, peso mínimo 50 kilogramos. Si pesa en menos de 50, no es recomendado donar por la cantidad que se dona, que son 500 ml, o estamos hablando de medio litro, que por cierto, esa es la pregunta que siempre se hace, eso no afecta a nuestra salud, porque son 10% de nuestra sangre que fisiológicamente estamos preparados para poder compensar. Estar en buena salud, no haber tenido alguna cirugía recientemente, y en cuanto a los tatuajes, perforación a la piel, por lo menos un año que haya pasado para poder donar, esto por el riesgo de las enfermedades o infecciones. ¿Qué personas necesitan de la donación de sangre? En realidad estamos hablando de todo paciente que ha sufrido accidentes, que es lo más frecuente que vemos en nuestro medio, pacientes politraumatizados, paciente oncológico requiere todo el tiempo para su tratamiento y recuperación, pacientes que tienen problemas de la coagulación. En nuestro país, bueno, en Sudamérica está algo que ocurre en esta temporada, que es el dengue grave hemorrágico, complicaciones del parto, cesárea de la mujer embarazada, que también hay que cuidar, y cualquier tipo de cirugía programada o cirugía en la cual el paciente no esté en buena condición para poder entrar y ser operado. Entonces necesitan de tener una buena condición de lo que es los niveles sanguíneos. Pero ¿qué beneficia o en qué beneficia nuestra donación de sangre al paciente? A través de nuestra donación de sangre podemos mejorar en el paciente la oxigenación, el volumen, la cantidad de sangre que le estamos pasando. Ayuda a mantener la temperatura correcta del cuerpo del paciente, porque el paciente que no tiene una buena cantidad de sangre tiene la tendencia a tener temperaturas bajas, ¿no? Ayuda a transportar hormonas a las células del organismo del paciente, envía defensa, anticuerpos para poder producir la defensa de infecciones o contrainfecciones en el paciente. Contiene factores de coagulación para que la sangre, cuando haya el riesgo de que se pierda, se coagule automáticamente, se forme como una especie de gel y no se pierda, y estabiliza la presión arterial. En realidad, si queremos resumir todo esto, como vimos en la anterior presentación o en la imagen, la vía sanguínea y la sangre es la carretera de nuestro organismo, y si no hay un buen funcionamiento, no hay un buen flujo, o si sucede como en algunos de nuestros países hay algún bloqueo, ¿qué va a pasar? No hay circulación de alimentos, no hay circulación de nada, y al final allí es donde empieza a colapsar todo nuestro organismo. Y no lo digo solamente porque yo estoy hablando ahora de la sangre, sino que es lo que corresponde. En realidad, si falla la sangre, falla todo nuestro organismo. El mayor ejemplo que les doy es en el caso de los pacientes, por ejemplo, diabéticos, complicaciones diabéticas. ¿Qué sucede con esos pacientitos? No hay un buen flujo sanguíneo, Su sobre todo, congreso, pero virtual sobre todo a lo que es desde Perú. hacia los pies. ¿Y qué va a pasar con esos pacientitos? Como no hay buen flujo sanguíneo, no hay oxigenación, no hay buena hidratación, no hay defensa, incluso no llegan los medicamentos que le damos a ese paciente. ¿Qué pasa? Se hace una herida, se infecta, se inflama y puede perder el pie, ¿no? O el miembro o la pierna. Justamente la sangre también es la vía para cualquier tipo de medicamento que demos al paciente. Estamos hablando de vía endovenosa, subcutánea, incluso el medicamento que tomamos vía oral se distribuye a nuestro cuerpo a través de la sangre. ¿Y en qué beneficia la donación de sangre a nosotros como donantes? Que esa es la pregunta que siempre nos realizamos, ¿no? Yo como donante puedo tener mejor salud si dono sangre. Pues en realidad sí, a través de la donación, que la podemos hacer cada 3 meses sin que nos afecte, puede mejorar nuestra capacidad pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mejorar los niveles de oxigenación en todos nuestros tejidos.
Segundo, previene la situación de daños circulatorios e infarto, que significa que nuestra, que nuestra circulación va a estar siempre en movimiento, va a estar siempre en buen flujo, porque al donar sangre estamos movilizando toda nuestra sangre en el organismo. Moviliza el hierro en realidad para nosotros es beneficioso porque produce energía, produce metabolismo, pero ¿qué sucede? El hierro en mucha cantidad y hierro estacionado en los vasos sanguíneos hace que se vuelvan rígidos y allí también podemos tener algún problema de salud. Moviliza la depuración de triglicéridos. Estamos hablando de que cada ser humano, hasta llegado a los 50, 60 años, puede almacenar en el mismo vaso sanguíneo, más o menos estamos hablando de hasta unos 5 kilogramos de lípidos, de colesterol, de grasa, que eso puede afectar y generar la formación de coágulos, trombos, ¿no? Y allí vendrían los problemas cardíacos. Por lo tanto, al donar sangre, estamos también nosotros movilizando esos triglicéridos que deberían estar en movimiento continuo. Mejora la respuesta de nuestro organismo a las pérdidas sanguíneas. Aquí hay una explicación muy importante e interesante. En el caso de las damas, por ejemplo, que tienen el periodo menstrual, en caso de las damas, eh, en la época de fertilidad, estamos hablando de 18, 20 años hasta los 40, un poquito más, tienen una ventaja sobre los varones y es que su sangre se está moviendo constantemente a través del periodo menstrual. En el caso nuestro, los varones no lo estamos haciendo. Y según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que podemos revisar, hay un alto índice en el caso de los problemas cardiovasculares, infarto de miocardio, generalmente se dan más en varones, ¿no? Entonces hay una situación de movimiento de nuestra sangre a través de la donación. Y algo importante que también a veces no recordamos que estamos estimulando nuestro sistema Ya. hematológico a Ah, poder sí, sí. estimularse, producirse nuevamente y regenerarse. Muchas personas dicen, si yo dono sangre voy a quedar con anemia. En realidad no, porque nuestro sistema hematológico se va a empezar a producir nuevamente y las células que yo he donado pasan unos días y las voy a volver a recuperar. Lo mismo con las plaquetas y con el plasma, el líquido, yo lo recupero automáticamente en 24 horas tomando bastante líquido sin que afecte mi condición de salud y estoy movilizando todo. Al donar sangre también me estoy haciendo una evaluación médica, clínica, laboratorial para ver si existe alguna enfermedad en mi persona. Si yo lo hago cada 3 meses, cada 6 meses, estoy haciendo una evaluación completa y cada ser humano debería hacerse una evaluación mínimo cada año para ver en qué Perfecto. condición de salud está, ¿no? Sí. Y sobre lo que hemos hablado, en resumen, antes de que se nos vaya un poquito el tiempo, sobre lo que hemos revisado, sobre la sangre, el estudio que se ha hecho de la sangre en el tiempo, en la vida del ser humano, la condición de la donación, los bancos de sangre y las transfusiones de sangre. La sangre se estudia desde hace mucho tiempo, estamos hablando más de 500 años de estudio, de investigación, lo cual ha logrado que se haya fortalecido mucho el área de hematología, medicina transfusional y banco de sangre en el mundo. La sangre es un elemento vital, único, insustituible y esencial para la vida del ser humano. Actualmente no existe una industria farmacéutica que haya podido crear o compensar todo lo que compone la sangre, que son más de 50 sustancias que intervienen solamente en el proceso de coagulación. La función correcta y el volumen es importante porque se encarga de mantener la función inalterable de todos nuestros órganos. Si falla algo, algún componente de la sangre, vamos a tener de seguro algún problema. Estamos hablando de problemas de salud cuando hay menos cantidad de sangre, hipovolemia, o cuando hay mucha cantidad de glóbulos rojos, mucha cantidad de leucocitos o más o menos, nos genera un problema. Los bancos de sangre se encargan de obtener, almacenar, validar y distribuir toda la sangre para los pacientes de los diferentes hospitales de forma correcta. La donación voluntaria y altruista de sangre es un acto noble de desprendimiento personal donde damos vida a partir de nuestra vida. Entonces, al donar sangre, nosotros, aparte de que nos estamos ayudando, porque hemos visto de que nos estamos ayudando, estamos también ayudando a otras personas que todo el tiempo están requiriendo esas unidades de sangre.
Y sobre el tema o el título del tema que estamos revisando, la sangre en realidad se considera como la savia de la vida en el ser humano y al entregarla estamos dando una parte de nosotros para alguien que la necesita. Y lo dice en el segundo mandamiento de nuestra fe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la donación de sangre es algo mucho más que un obsequio, un regalo que estamos haciendo al prójimo, sino que estamos sacando una parte de nosotros para compartir con alguien que le falta y que posiblemente su vida depende de esa persona. Por eso es importante fomentar, promocionar y garantizar el abastecimiento de sangre en los diferentes bancos de sangre del mundo y en este caso no nos va a afectar y no nos va como se dice, a dañar nuestra salud, al contrario, nos fortalece nuestro sistema orgánico y también la parte espiritual y humana. Para terminar, esta es una foto de nuestro banco de sangre del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Cuando ustedes gusten nos pueden visitar. Y es importante recordar de que saber un poquito más o revisar un poquito más sobre alguna teoría nos ayudará a conocer y salir de dudas y no estar en el círculo de las preguntas o de las dudas, ¿no? Es importante revisar esto. Parte de la bibliografía y les agradezco mucho por su tiempo. He tratado de compartir un poco sobre lo que hacemos y un resumen de lo que queremos y debemos hacer para llegar a nuestra población mundial y seguiremos en ese trabajo gracias a ustedes porque ustedes también ahora nos están apoyando. Muchísimas gracias. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.